Cuenta el doctor Rogers que cuando era un muchachito, cerca de su casa había un lugar en donde botaban cosas viejas, de hierro y otros metales. Había también una enorme grúa con un gran electroimán con el cual movían todo ese metal viejo de un lugar a otro. Y cuando pasaban ese electroimán por sobre esa basura metálica, yo notaba que no todos los metales eran levantados de entre los demás. ¿Por qué? Porque el hierro tiene la misma naturaleza del electroimán. Si usted, por medio del nuevo nacimiento, tiene la naturaleza de Jesucristo, usted será parte del todos seremos arrebatados y transformados. Eso no será realidad virtual, será realidad actual. Desde nuestros estudios en El Amor que Vale, en Memphis, Tennessee, le extendemos nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos cada día en nuestro programa. Mi nombre es Irving Ravelo y hoy damos comienzo al mensaje En un abrir y cerrar de ojos. Esté atento, por favor, y abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí está el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenin de Llanón. En el Nuevo Testamento de su Biblia busque Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Antes de leer los versículos para hoy, le contaré que el FBI está preocupado por lo que voy a enseñar hoy. En serio. Está preocupado porque creen que al aproximarse la segunda venida de Cristo, muchos cultistas fanáticos harán notar su presencia radial en nuestro medio. Y por eso los del FBI han solicitado al fiscal general de los Estados Unidos si puede darles una descripción de lo que es un cultista. Y la siguiente es la definición del fiscal general. Un cultista es una persona que tiene una fuerte creencia en la Biblia y en la segunda venida de Cristo, que asiste a estudios bíblicos, que está comprometido con una causa cristiana, que educa a sus hijos en el hogar y que ha acumulado vituallas para la supervivencia, que cree firmemente en la segunda enmienda constitucional y que desconfía del gobierno. ¿Qué le parece? En general, la gente piensa que los cristianos tenemos un tornillo suelto en la cabeza porque decimos que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero los primeros cristianos también la esperaban. Los creyentes en Tesalónica estaban preocupados porque, habiendo vivido Jesús en la tierra y habiendo él mismo enseñado que regresaría y habiendo ascendido a los cielos, ellos le esperaban en cualquier momento durante esos días. Mientras tanto, algunos de los miembros de la iglesia, hermanos, hermanas, amados familiares, habían muerto, y los que estaban vivos se preguntaban, ¿estarán ellos en el reino? ¿Dónde estarán cuando Jesús regrese? Porque ellos esperaban el regreso de Jesús cuando estaban vivos. Así que el apóstol escribe a los hermanos en Tesalónica para responder a esas inquietudes. Bien, veamos Primera Tesalonicenses 4, empezando en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Hay tres grandes enemigos: la ignorancia, el dolor y la desesperanza. Y eso sucede con cada persona que no entiende el mensaje de la palabra de Dios. Viven en ignorancia, están llenos de dolores y sus vidas son desesperadas, sin ninguna esperanza. Pablo responde a la pregunta, ¿qué sucederá con nuestros seres amados muertos cuando Jesús regrese? Pablo habla aquí de lo que llamamos el rapto de la iglesia. Y eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Alguien dijo que un ser humano parpadea 20,000 veces por día. Y Jesús vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿cuál es el sagrado misterio de la resurrección y el rapto? Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo. Eso nos dice de inmediato que la figura central es el Señor Jesucristo, quien dejará su trono de gloria junto al Padre en el cielo para regresar a la tierra. ¿Y cómo lo hará? Con voz de mando y con trompeta de Dios. A su voz, de los mares, de la tierra, de los desiertos, de las montañas, de todas partes,
resucitarán los muertos, y los santos que estén vivos serán transformados en un instante, en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué glorioso día será ese! Mire lo que dice el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Eso nos dice que el apóstol esperaba estar vivo cuando Jesús regresara. Y cuando habla de ser arrebatado, eso significa el rapto, sacados de un lugar y puestos en otro. Algunas personas dicen que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, y eso es verdad. Pero otras palabras como Trinidad, misiones, etc., tampoco las encontramos en la Biblia, pero le puedo garantizar la realidad de la Trinidad, de las misiones y del rapto, porque son enseñanzas claras en la Biblia. El rapto se lo enseña en otros lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, busque Hechos 8:39. Felipe había terminado de bautizar al etíope eunuco, y la Biblia dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué es lo que pasó con Felipe? Que súbitamente desapareció, y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Busque Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Veamos el cuadro. Iban a venir por Jesús para hacerle rey por la fuerza. Las palabras apoderarse y hacerle rey son las mismas que en otros lugares se traduce como arrebatamiento o rapto. Y uno de estos días vamos a ser arrebatados instantáneamente. ¿Qué significa eso? Que ni la tumba ni la fuerza de gravedad podrá retenernos. Busque 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y aquí con las palabras se os extraviaba llevándoos, está haciendo alusión al uso de la fuerza para obligarles a hacer algo. Vamos a ser arrebatados súbita e instantáneamente, transportados o trasladados de un lugar a otro lugar nuevo, porque este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos que solo estamos pasando por este lugar llamado tierra. Ahora busque Hechos 23. El apóstol Pablo está en gran peligro. Algunos querían matarle. Verso 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Lo notó. Los soldados utilizaron la fuerza para arrebatar a Pablo de las manos de sus enemigos y trasladarlo a la seguridad de la fortaleza. Arrebatado, trasladado de un lugar de peligro hacia otro lugar de seguridad. Busque 1 Corintios 15, los versos 51 y 52. Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Corinto: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En lo que demoramos en parpadear, seremos arrebatados de esta tierra para estar con Jesús en la gloria. Cuando yo era un muchachito, cerca de nuestra casa había un lugar en donde botaban cosas viejas, de hierro y otros metales. Había también una enorme grúa con un gran electroimán, con el cual movían todo ese metal viejo de un lugar a otro. Y cuando pasaban ese electroimán por sobre esa basura metálica, yo notaba que no todos los metales eran atraídos hacia ese electroimán. Solo los metales que contenían hierro eran levantados de entre los demás. ¿Por qué? Porque el hierro tiene la misma naturaleza del electroimán. Ahora permítame hacer la aplicación.
Si usted tiene la misma naturaleza espiritual del Señor Jesucristo, cuando Él regrese, usted se levantará, sea que esté en la superficie de la tierra o esté enterrado dentro de la misma. Si usted por medio del nuevo nacimiento tiene la naturaleza de Jesucristo, usted será parte del todos seremos arrebatados y transformados. Y algunos me dirán, pastor, eso suena tan fantástico, tan extraterrestre, que hasta suena superstición. ¿Qué seguridad tiene de esas cosas? Bueno, Pablo sabía que habría esa clase de preguntas, por eso responde lo siguiente en los versos 14 y 15. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Cree usted en la resurrección del Señor? Si lo cree, no tendrá ningún problema con lo sobrenatural. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros los que creemos en Él seremos resucitados. Pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? Primero, por el trabajo salvador del Señor Jesucristo. El Evangelio en sí mismo es sobrenatural. Si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces Dios nos levantará también a nosotros. Todo esto va junto. El mismo Señor Jesucristo que vino la primera vez literalmente y que murió y fue resucitado literalmente, es el mismo Jesús que vendrá por segunda vez literalmente. Será el mismo Jesús que nació de una virgen, que caminó sobre las aguas, que alimentó a las multitudes. Además, la segunda venida literal de Jesucristo es necesaria para cumplir el propósito de Dios. La encarnación sin su glorificación sería lo mismo que altura sin profundidad, o el este sin el oeste. Ahora escúcheme, nuestra salvación sin nuestra glorificación no es de ninguna manera salvación. La resurrección de Jesús es la que garantiza nuestra resurrección. Esa es la primera prueba de que todo esto ha sucedido. Jesús salió de la tumba. Segundo, la palabra segura de nuestro Señor. Los apóstoles enseñaron y predicaron lo que oyeron de boca de Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Tenemos toda clase de adivinos, pronosticadores, astrólogos de la nueva era, pseudo-autoprofetas, mediums, visionarios que dicen saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero eso no es cierto, porque nadie excepto Dios sabe el futuro. El diablo no sabe el futuro. Tanto es que no lo sabe, que sigue creyendo que puede luchar contra Dios. Una tercera parte de la Biblia tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Hay una selecta multitud de santos que están con el Señor. Miremos nuevamente 1 Tesalonicenses 4, los versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Esto habla de una selecta multitud de santos que están con el Señor. No cree que habrá una resurrección general. Habrá una primera y una segunda resurrección. Solo los muertos en Cristo serán resucitados durante el rapto. Busque Apocalipsis 20, versos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estos versos enseñan muy claramente que son los muertos en Cristo quienes serán resucitados en la primera resurrección. De paso, quiero decirle que hay solo 2 maneras de morir. Morir en Cristo o morir sin Cristo. Si usted ha nacido 2 veces, morirá una sola vez. Pero si usted ha nacido una sola vez, morirá 2 veces. Y si usted muere 2 veces, habrá un tiempo cuando deseará no haber nacido ni siquiera la primera vez. Estamos hablando de los muertos en Cristo, y así como hay una resurrección general,
no habrá un rapto general. No todos los seres humanos sobre la faz de la tierra van a ser arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Solo los que permanezcan, los que sean parte de la iglesia, incluyendo a los santos de la iglesia primitiva, hasta los santos de la iglesia en nuestros días, podemos entender el mensaje de Pablo cuando dijo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Anote Lucas 17, desde el verso 34. Son palabras de Jesús. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Si Jesús viniera a la medianoche, la mayoría de la gente estaría durmiendo. Uno será tomado y otro dejado. Si Jesús viniera de día y dos personas están en el campo, una sería tomada y la otra sería dejada. ¿Quién sabe en dónde estará usted en ese momento? Y si será dejado o será tomado. Pero habrá una selecta multitud. No todo el mundo será tomado. Pero usted debe tener cuidado de no ser dejado atrás. Pero todo sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. ¿Cuándo? Ni usted, ni yo, ni nadie lo sabe. Lo único que yo sí sé es que ese día está cercano. Oh, cierto, pudiera ser que suceda en los próximos minutos, pero también pudiera ser que pasen otros 100 o 1000 años. El día del regreso de Jesús está cercano. Recuerde, siempre estamos viviendo al borde de la eternidad. Pablo esperaba el regreso de Cristo en su época. ¿Estuvo equivocado? No, él estuvo en lo correcto. Busque Mateo 24:36, palabras de Jesús. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Escuche, si alguien da una fecha para el regreso de Cristo, esa persona está mintiendo porque nadie, absolutamente nadie, sabe la fecha de la segunda venida de Jesús. Veamos ahora Mateo 24:38. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es muy interesante. Jesús dice que los días de su venida serán como los días de Noé. Algunas personas creen que la iglesia estará en la gran tribulación cuando el rapto suceda, o que experimentará la gran tribulación. Pero no es eso lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Bueno, lo estudiaremos en el próximo programa. Mi amiga, mi amigo, deseo que este momento no piense en otra cosa sino en su salvación personal, que es la única manera de evitar la gran tribulación. ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Jesús no es uno de los caminos al Padre, es el único camino al Padre. Si lo desea, puede hacer una decisión espiritual por Cristo ahora mismo. Yo le voy a guiar en una corta oración para que usted la repita con sus propias palabras. Pero ore con fe, creyendo y depositando su fe en Dios. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, vengo en busca de tu ayuda, de tu misericordia, para que en los méritos de lo que Jesús hizo en el Calvario, perdones mis pecados. Señor Jesús, este momento te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo y la hizo con fe y sinceramente, le invito para que nos escriba contándonos al respecto. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual, así como hay gozo en el cielo por su arrepentimiento, y cómo debe haber gozo en su corazón por la decisión tomada. Su carta será para nosotros de gran bendición y estímulo en este nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales. También nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Sea bienvenida o bienvenido
a la familia de Dios. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes, y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Recibirá el plan de Dios para el hombre al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Soy Andrés García Vigio, agradeciendo su sintonía.